Buenos días, licenciado. Hola, buenas. ¿Ya le rectificaron su nota? Buenos días a todos y todas. Por favor, nos vamos incorporando a nuestra red académica de este día. Este día vamos a inaugurar el foro sobre violencia. Sobre la violencia. En su tipo, violencia de género. Así que hago un llamado a los grupos que pueden pasar ya. Como dijimos el día miércoles, no importa si es el 1, el 5, etcétera, cualquiera. Así que le haría un llamado a cualquier grupo que esté listo, que por favor me digan que van a pasar y yo les doy entrada a la ponencia y al ponente. Buenos días, licenciado. Buenos días. Nosotros somos el grupo 1. Podemos pasar a exponer ya. Correcto. Está bien, está bien. Yo Ok. lo decía porque como hemos adelantado la fecha, Sí. entonces le voy a dar, usted va a dar la ponencia, Adriana es. Soy Alejandra. Quien va a compartir es mi compañero Hitmar. Vale, entonces como necesitamos incorporarlo para las diapositivas, él está aquí con nosotros ya. Sí, licenciado. Ok, le voy a dar compartir, va. Sí, ahí, por favor. Bueno, mire si ya pudo entrar. No, aún no. Aún no. Vamos a ver. Compartir. Mire ahora. Ahora sí, licenciado. Ok. Queremos ver sus diapos. Sí, aquí están ya. Bueno. Alejandra, el grupo es tuyo, por favor. Ok. ¿Me dice si me veo? Sí, se ve. Aquí la estamos viendo. Ah, ok. Ok. Vaya. Tengan todos muy buenos días. Mi compañera Esmeralda y su servidora Alejandra. Vamos a hablar sobre la violencia de género y COVID-19 en contra de la mujer. Siguiente. Inicialmente diremos que en este trabajo discutiremos cómo la violencia contra las mujeres refleja la desigualdad y la vida de las mujeres en el mundo. Destacamos también cómo la violencia ha aumentado significativamente desde el brote del coronavirus. La violencia de género es un atentado contra los derechos de las mujeres a la vida, a la seguridad, la libertad, la dignidad y por ende es un obstáculo para el desarrollo de sociedades democráticas. Y también debemos resaltar que el coronavirus incrementó diversas formas de violencia, como lo es la violencia de género. Y tocaremos varios puntos a lo largo de esta presentación que nos ayudará a explicar mucho mejor la problemática. Siguiente. Antes de definir qué es la violencia de género, también debemos tener muy claro qué significa la violencia en general.
La podemos definir como comportamientos o situaciones que amenacen la integridad física, psicológica o moral de las personas. Es decir, que se hace hace uso intencional de la fuerza o el poder como amenazas contra uno mismo o una persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño físico y psicológico. Ahora podemos pasar a decir cuál es la definición de violencia de género. Este se define como cualquier acto violento o de agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. También debemos recalcar que la violencia de género ha sido y sigue siendo aún una de las manifestaciones más visibles de las relaciones de desigualdad, subordinación y poder entre hombres y mujeres. Este tipo de violencia se basa y es perpetrada por diferencias subjetivas entre los sexos. Siguiente. La violencia de género puede ser sexual, física y económica. Puede tener lugar tanto en el ámbito público como en el privado. Las amenazas, la coacción, la manipulación también son una forma de violencia de género y puede adoptar muchas formas como violencia de pareja, sexual, en el matrimonio, infantil y circuncisión femenina. Una de las violencias es la violencia física, que este es el uso de fuerza contra el cuerpo de la mujer. En este se presentan lesiones físicas, daños, golpes, quemaduras, empujones, lanzamiento de objetos, intento de estrangulamiento o de asesinato. Este se puede decir que es el más evidente y es el más fácil de demostrar, y es más probable que empiece con un simple golpe o una bofetada. También está la violencia psicológica, que puede ser verbal y no verbal. Este produce en la mujer desvalorización o sufrimiento, como son insultos, intimidaciones, amenazas, abuso de poder, falta de respeto, y muchas veces se da que el hombre culpabiliza a la mujer por lo que ocurra dentro y fuera de la casa. También la acusa constantemente de ser infiel, de coquetear con hombres. También impide relaciones con amigos, familiares o aislar a la mujer completamente de su entorno. Este es el más difícil de detectar, dadas sus manifestaciones que pueden adquirir gran sutileza, o no obstante su persistencia en el tiempo, que deteriora gravemente la estabilidad, destruyendo la autoestima y personalidad de la mujer. También está el abuso el abuso sexual, que incluye cualquier tipo de acto forzado por el agresor sin consentimiento de la mujer y que puede abarcar imposición mediante fuerza o intimidación. También está el tráfico de mujeres y niñas, que incluye el transporte, traslado, acogida o recepción de las personas, en especial mujeres y niñas. En este, como en los anteriores, hace uso de amenazas, fuerzas u otra forma de coacción o un abuso de poder en una situación de vulnerabilidad para obtener un beneficio de consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Debemos tomar en cuenta que sean cuales sean las formas en que se manifieste el maltrato, siempre busca un mismo objetivo, que es el erosionar la autoestima de la mujer, con fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. También todos estos tipos de violencias llevan consigo el desarrollo de depresión, ansiedad y algunos desarreglos alimenticios. Siguiente. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Se pueden educar niños y niñas desde edades tempranas en una cultura que se centre en la resolución pacífica de conflictos, la empatía y autoestima equilibrada.
También principios que ayuden a eliminar los sesgos de género que existen desde edades tempranas. También se puede enseñarle a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas vivencias y expresiones de sus propios sentimientos, emociones, que enriquezcan sus relaciones personales y así favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos. Y en la medida de lo posible, eliminar los estereotipos que funden la cultura patriarcal, así aprender a ser personas en lugar de ser hombre o ser mujer, disipando así mitos como la agresión. Siguiente. ¿Por qué la violencia es de interés para la salud pública? La violencia tiene enormes consecuencias sociales y sanitarias. Este mata a muchas personas todos los días, especialmente entre hombres jóvenes y niños. Además de esta mortalidad, un gran número de hombres, mujeres, niños y niñas sufren lesiones, discapacidades, problemas de salud como consecuencia de la violencia. Al llegar la cuarentena obligatoria, las familias de la población salvadoreña estuvieron envueltas en una serie de situaciones que se dieron debido a las nuevas normas e instrucciones puestas por el gobierno. Y debido a los confinamientos, se vieron afectadas no solo por la falta de empleo, que conllevó a una falta de dinero, sino que también se observaron muchos hogares en un ambiente hostil, en donde la violencia doméstica hacia las mujeres se vio incrementada. Y la exposición de violencia aumenta el riesgo de crear algún tipo de vicio como fumar, beber o consumir algún tipo de droga. También conlleva desarrollar enfermedades, así como son las enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, mentales, la diabetes, cáncer, enfermedades infecciosas como es el VIH y problemas sociales como es el crimen o la violencia. Como continuación de por qué es de vital importancia para la salud este tema, vemos cómo la identidad de la ONU, de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, está alerta sobre un informe durante la pandemia sobre que aumentan los riesgos de violencia contra niñas, especialmente sufren de violencia doméstica. Esto debido a las complicaciones que en el hogar existen, ya sea la pobreza que en su tiempo abarcó y la falta de trabajo. Es importante hacer notar estas situaciones debido a que las sufren las mujeres. Es de suma importancia también el atender estas situaciones de emergencia, así como la prevención y medidas puestas ante estas. Se incluye el garantizar el funcionamiento continuo de los refugios de mujeres. Este también tiene un acceso a la justicia, en particular en orden de protección, medidas de asistencia médica, psicosocial y programas de rehabilitación. En la siguiente diapo, el gobierno de El Salvador entra en una política propuesta en el 2021, en donde esta se sustenta sobre 3 pilares, los cuales son la reactivación económica, la seguridad y el bienestar social. Estos buscan siempre medidas para el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad. Asimismo, a las mujeres se les brinda una herramienta que les ayude a salir de esta situación. Es por ello que se brinda atención y protección de manera integral, aún más cuando hay un desplazamiento por la violencia en su hogar o desastres naturales. Uno de estos retos principales que ha tenido es la atención de mujeres o niñas, incluyendo adolescentes, víctimas de violencia por canales no tradicionales. De esto hablamos, el uso de tecnología. Para ello, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, con el apoyo del Banco Interamericano, desarrolla la plataforma 123
6 te orienta. Esta es una herramienta virtual que ayuda a la mujer a acercarse a los diferentes servicios que tenían necesidad en el ámbito de la pandemia. Su principal función fue orientar a las mujeres sobre qué hacer, qué decir, a dónde ir en los diferentes casos de violencia de género. La plataforma es lanzada el 8 de marzo del 2021 y cuenta con el protocolo de atención a mujeres que enfrentan violencia basada en el género. Siguiente. Según la encuesta nacional de violencia contra las mujeres en el 2017, aproximadamente un 90% de las mujeres no buscan ningún tipo de apoyo a instituciones. Los motivos que estas tienen es que sus incidentes o sus abusos no son demasiado importantes como para pedir ayuda, o simplemente piensan que su historia carece de credibilidad. Es importante a esto hacerle frente, ya que es la realidad en donde vivimos, y el Estado salvadoreño se ve apoyado por instituciones como, según en el artículo 25 de la Ley Especial e Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, establece instituciones de atención especializada para estas, como vemos la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, Instituto de Medicina Legal y Ministerio de Salud. Algunas otras que en esta también tengan especialidad en la materia. Estas unidades tienen como finalidad siempre buscar servicios integrales en condiciones de privacidad junto con una atención de calidad. Esta tiene como prioridad la atención en crisis, así como asesorar e informar los derechos que le asisten a las mujeres, las medidas de protección y seguridad, los servicios de emergencia y acogida. En estas incluyen también la prestación de los servicios del Estado, como las actuaciones jurídicas o administrativas de sus denuncias. Desde la entrada de esta ley se ha incrementado progresivamente la disponibilidad de derechos, servicios de atención para la mujer a nivel nacional. Esta tiene cobertura en los 14 departamentos y tiene 81 unidades de ayuda. Siguiente, por favor. Como estrategias del ISDEMU ha sido estimular a la población y a la política contra esto. Ya claro, este se centra en 3 espacios de participación, que son los consejos consultivos y Contraloría Social para la defensa de los derechos de la mujer, la Red Defensora de los Derechos de la Mujer y el colectivo de mujeres constructoras de paz y seguridad, que estas tienen como propósito siempre fortalecer la ciudadanía y la vida plena de la mujer. Esta vela por sus derechos y desarrolla mecanismos de consultas y propuestas para la Contraloría Social. Este tiene el fin de trabajar con instituciones para ofrecer un servicio de calidad. El ISDEMU firma un convenio con el Banco de Desarrollo de El Salvador, que brinda oportunidades a las mujeres para tener una autonomía económica. A través de este convenio se le facilitó a las personas centros de atenciones departamental, centro de protección, centro de protección, y sobre todo se les brindó líneas de crédito, programas formativos para la persona que quisiera tener un emprendimiento para impulsar sus negocios. Por ello, el ISDEMU siempre tiene esta plataforma en formación. La siguiente, por favor. Como conclusión, en este trabajo vemos como las consecuencias que conllevó la pandemia no solo fueron económicas, de salud, sino también vemos como desde los hogares se presenta un ambiente hostil en el de que muchas veces las mujeres son más vulnerables por un esposo, por un padre, en el que sufrieron de violencia de género.
En este lleva consigo las consecuencias ya sea de dañar su integridad física, psíquica o la seguridad que tenía en su casa. Al ser quebrantado, esto hacía que la mujer se sintiera en un estado de sentirse insegura y asimismo esta permitía que tuviera dificultades en su salud. Es por esto que hay ciertos aspectos que durante la pandemia se vieron reflejados en donde se buscaba sobre todo prevenir y tener una asistencia especializada para las víctimas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la ponencia del grupo 1 a través de Esmeralda. Esmeralda se llama, ¿verdad? Esmeralda Rivas. Sí, y Alejandra Rivera. Ok, muchas gracias al grupo 1. Ya saben la dinámica, envíen el documento al foro participativo, aunque creo que no es foro participativo el que puse, fue un foro común, pero igual ahí lo pueden enviar. ¿De acuerdo? Buenos días, licenciado. ¿Se va a enviar el documento y la presentación o solo el documento? Solo pongan el documento. Ok. No pongan la diapo, pongan los documentos para que no nos alborotemos con muchos documentos. ¿Va? Así sería. Muchas gracias. Bueno, gracias de nuevo. El próximo grupo, por favor, cualquiera, ¿va? Cualquiera. Por favor, comuníquense, conéctense, por favor. ¿Quién va a ser el ponente? Y va a presentar la diapo, por favor. Recuerden que Ahorita presento, permítame. recuerden, sí, claro, recuerden que al final vamos a hacer como una pequeña plenaria. Bueno, ya están, ¿verdad? Ya están metidos. Están incorporados. ¿Quién nos va a presentar la ponencia? Yo, licenciado. Ariel. Sí. Ok, Ariel, el grupo es tuyo. Muy buenos días, compañeros y compañeras, licenciado. Buenos días. Vamos a hablar acerca de la violencia de género, el COVID-19, en contra de la mujer, en casos de El Salvador, retos y desafíos. Esta es una cita que decidimos poner. Esto lleva a pensar que los hombres deben de entrar en las luchas contra el patriarcado, pero que no deben de hacerlo por nosotras y para protegernos del sufrimiento que la violencia de género nos inflige, sino por ellos mismos para liberarse del mandato de la masculinidad que nos lleva a la muerte prematura en muchos casos y una dolorosa secuencia de probaciones de por vida. La Rita Laura Segato. Esos son sus integrantes. Ok. El Salvador específicamente es un país que ha sufrido una ola de violencia bastante grande en las últimas décadas, especialmente en contra de la mujer, por nuestra configuración geográfica y también por nuestra configuración social, configuración económica, etcétera. Todas estas partes abonan en nuestra sociedad para encontrarnos en una situación bastante complicada y que tienen una relación directa una con la otra, ya que especialmente recordemos que la educación en nuestro país es relativamente o la misma tendencia a la educación en nuestro país es relativamente nueva, de hecho. Entonces, y el apoyo mismo de las instituciones de gobierno hacia incluir medios para entender la educación y para hacerla más proliferante es también relativamente nueva. En nuestro país, cada 24 horas, una mujer es asesinada por muerte violenta de la mano de un hombre.
la tasa más alta de feminicidio en el mundo, según Hunter en el 2020. Además de los feminicidios, las mujeres han sido despojadas de sus derechos reproductivos y de varios otros más. Dale, por favor. Todas las mujeres viven de mayor o menor intensidad cualquier tipo de violencia. En pandemia por el COVID-19, estos casos han sido aún más repetitivos y perjudiciales. Tenemos que entender de que todas las situaciones sociales y económicas se viven de manera diferente cuando se es hombre y cuando se es mujer, incluyendo los casos especiales como el caso de la pandemia gracias al COVID-19. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que durante la pandemia, la mayor parte de personas que estaban atendiendo directamente, teniendo contacto directo con los posibles enfermos o no del COVID-19 fueron mujeres, por ejemplo. También tenemos que entender eso en cuanto a jerarquía social y educativa. Tiene una línea directa con otras cosas, como por ejemplo las mujeres o las personas que tuvieron que verse en situación de tener que pasar la pandemia con personas desconocidas, porque no era lo mismo pasar em, la pandemia o la cuarentena, vale la redundancia, con su familia, que tener que pasar la cuarentena con desconocidos compartiendo, por ejemplo, una casa muy pequeña. Entonces, esto tiene connotaciones específicas, por ejemplo, para personas que vivían en condiciones de abuso, em, porque estas personas que en El Salvador existe mucho, la normalización, ahora no tanto, pero existía y de hecho es relativamente nueva el conocimiento de. Entonces, em, existió la obligación de quedarse viviendo con su agresor, por ejemplo, porque en El Salvador no existe tanto la cultura especialmente de la denuncia, tampoco existe tanto la cultura bueno, existe la cultura de la normalización de la violencia contra la mujer en muchos sentidos y, y la limitación parcial o total del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos para las mujeres, incluso las propias libertades y eh, y la eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual, social y su plena igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Dale. Em, la violencia sexual y la violencia doméstica contra las mujeres salvadoreñas van de la mano con la tasa de los feminicidios. Un 67% de las mujeres salvadoreñas han sufrido algún tipo de violencia en su vida, incluyendo agresión sexual, violencia de pareja y abuso por parte de los familiares, según la Latin American Working Group del 2018. Bueno, en El Salvador y en la mayoría de países latinoamericanos y centroamericanos existe una cultura, incluso de manera globalizada, pues, existe, pero especialmente para nosotros, existe una sobresexualización de las mujeres y existe también una tendencia a entender o pensar en que em, el hombre tiene de alguna manera algún sobre derecho sobre las mujeres. Esto no es formalmente, obviamente, constitucional, sino es una cosa cultural y de costumbre. Em, Tenemos que entender que una de las fuentes principales del derecho es la costumbre. Entonces,
Gracias a eso es que se han creado muchas leyes de protección a las mujeres, pero eso no quiere decir que la cultura o la costumbre no sobrepase dichas reglas. Por ejemplo, una cosa común que todavía tenemos y que eh, la verdad es que personalmente no, no entiendo por qué, es el hecho, por ejemplo, y se puede incluso entender que es por falta de educación o un montón de cosas, y es el hecho de la cultura del piropo en la calle a la mujer. Am, Entiendo que se debería, entiendo de que no entiendo la necesidad de sobreexplotar la sexualidad de una mujer por la calle. Todavía sigo sin entender esa parte, pero existe en la cultura salvadoreña y es algo bastante común. La cosa es que esta característica de la costumbre y la cultura salvadoreña roza el entendimiento del acoso. Y puede ser el inicio de algo muchísimo más grande. Dale. La violencia de género, física, existen varios tipos, la física, la sexual, la psicológica, la simbólica, la patrimonial, que son las violencias de género entendidas, identificadas por la Fiscalía General de la República, y cualquiera de ellas es totalmente válida para entablar un seguimiento, demanda o cualquier tipo de ayuda judicial. Dale. Ahora, existen varios enfoques que nos gustaría compartir. Uno es la perspectiva de género, que es una estrategia de análisis que incluye tres elementos. El principal es el impacto diferencial que tienen o pueden tener las medidas que se adoptan para hombres y mujeres. Es decir, que por ejemplo, en el caso de la pandemia, la cuarentena fue una medida que em, se entendió, se vivió de una manera diferente en el caso de ser mujer o hombre. La opinión y la experiencia y preocupaciones de las mujeres y de los hombres en los distintos momentos del ciclo de la política, y los beneficios de los medios adaptados que traen en términos de disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Esto en cuanto a la perspectiva de género. En el enfoque de los derechos humanos, políticas públicas con el enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones del Estado que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva. Y el enfoque de interseccionalidad alude a la importancia de adoptar medidas diferenciadas consideradas las particularidades e identidades diversas de mujeres, en especial de situación de riesgo. Dale. Ahora, existen, por ejemplo, algunos indicativos hacia la violencia contra la mujer hasta hace poco. Como decía, una tendencia muy importante en El Salvador hacia la muerte violenta hacia las mujeres era una normalidad que, que entendíamos de esta manera. Lo preocupante de todas estas estadísticas son las edades de las mujeres, puesto que no son mujeres que sobrepasan los 30 años. Entonces, y surgió durante bastante tiempo una tendencia a la, si no bien a la muerte como tal. Existió muchísimo la tendencia a la agresión sexual contra la mujer durante la última década, en donde literalmente estaba normalizada. Existe también una cosa y es el hecho de que algunas mujeres que sufrieron violencia tenían una condición en donde no vivían con sus papás.
o solo vivían con uno de los dos padres. En el caso de los agresores sexuales vivían solamente con el padre. Y esto tiene que ver con varias cosas, como por ejemplo, a veces existe la tendencia a que la madre está en el extranjero. Existía también la tendencia que la propia madre ya había fallecido joven, y también existía otras situaciones en las que la mujer o la niña tenía una condición de violencia en su casa doméstica, y decidía irse a vivir con un hombre muchísimo mayor que ella. Y este terminaba por tener conductas de abuso contra ella, tanto como físicas como sexuales y psicológicas. Y de hecho, eso fue la normalidad en los últimos 20 años. Dale. El Salvador, con una muestra de 1.193 mujeres de 131 municipios de todo el país sobre la situación de violencia que han enfrentado las mujeres y adolescentes durante el periodo de la cuarentena, revelan que al menos una de cada 6 mujeres enfrentó violencia de género durante el periodo de cuarentena. Del total de 1.193 mujeres que participaron en el sondeo, 203 mujeres, o sea, el 17%, manifestaron haber enfrentado violencia ocasionada por un hombre durante el periodo, comprendido entre el 21 de marzo hasta el 20 de agosto. Y esto tiende también a ocultar un poco la estadística, porque em, la mayoría de mujeres eh, no tienen, no se sienten facultadas para poder decir que han enfrentado algún tipo de violencia. Entonces se debe de considerar en qué condiciones se realizó la estadística. Dale. Estas son una tabla con algunas muertes que existen en El Salvador: muertes violentas, muertes maternas, suicidios y violencia sexual, de a partir del 2015 hasta el 2020. Las muertes maternas son una característica especial, porque en El Salvador no existe una penalización bastante agresiva contra em, no el aborto como tal, sino a al fallecimiento de, de niños en vientre. Em, y la cosa es esta: depende mucho, y no sé si alguno recuerda un caso bastante am, Emblemático. emblemático de una mujer que tuvo dio a luz espontáneamente en su casa, y luego de eso fue acusada de haber abortado al niño, puesto que en el momento en el que ella dijo que literalmente el niño se le había venido, esas fueron sus palabras, em, no habían testigos. Entonces se sobreentendió la culpabilidad de la madre, y se le metió en una cárcel. Entonces, em, no existió, y hasta la fecha no existe una manera en la que ese tipo de situaciones, estoy seguro que ese tipo de situaciones ocurren con más frecuencia de las que creemos. Pero es posible que incluso no exista tanto enfoque mediático como existió con esta mujer, pero estoy seguro que sigue existiendo y sigue pasando. Em, muertes violentas para, para mujeres. Em, cada clasificado como feminicidio tienen tasas bastante altas.
Pero hay una cosa y es que no todos los feminicidios son registrados adecuadamente. Como por ejemplo, un caso bien especial que surgió recientemente fue el señor este de por Aguachapán, por Tiquisaya, que que tenía un cementerio en su casa de personas y la mayoría de ellas eran mujeres. Entonces, incluso cuando se le intentó dar un enfoque mediático a ese caso, se intentó callar incluso al forense. Entonces, puede ser incluso que las estadísticas que estemos viendo acerca de los feminicidios no sean no tengan tanta fidelidad a la realidad salvadoreña. ¿Dale? Bueno, Eh, Ahora, con la violencia patrimonial, tiene que ver con el hecho simple de que, por ejemplo, lo más común en El Salvador es que la mujer viva en la casa que pertenece al hombre y pues esa condición se ve en una situación en la que la mujer se ve diezmada de alguna manera hacia la voluntad del hombre. Dale. Ok. 131 mujeres mueren de forma violenta, según la Digestic, y 58 son homicidios comunes y 73 son feminicidios. Am, hay varias tendencias en cuanto a los feminicidios que tienen que ver con muertes, son muertes violentas todas, y la mayoría son feminicidios en situación de agravio con grado de tentativa, o sea, con premeditación y en ninguna manera por accidente. Dale. En el 2020, un 50% de las mujeres fueron víctimas de suicidio feminicida por inducción o ayuda. Eran niñas, adolescentes, jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 10 y 24 años. Y el 25% de los casos ocurrieron en un rango de edad entre los 35 y 44 años. Como decía, la mayoría de mujeres o niñas que son inducidas hacia el suicidio o el feminicidio em, tienen entre 10 y 24 años. La mayoría de mujeres que logran sobrepasar la edad de los 30 años en las últimas 2 décadas, pues, em, tienen esa característica de que al pasar cierto rango de edad, em, es como si obtuvieran un logro en la sociedad para poder continuar viviendo. Es importante recalcar que las mujeres durante todo el ciclo de su vida pueden ser víctimas de este delito, pero tienen una tendencia muchísimo más grande desde los 10 hasta los 24 años, según las estadísticas de la última década. Dale. Em, entonces, las edades más comunes para los feminicidios eh, siempre han sido entre los 10 y 24 años, incluso un poco antes de los 30. Esto tiene que ver mucho con lo que dije acerca de la violencia doméstica y las condiciones domésticas en las que los niños se crían en nuestro país. No es lo mismo tener todas las oportunidades educativas siendo un niño o niña, especialmente siendo niña, y vivir en un hogar en la que de por sí ya se vive algún tipo de violencia y, em, y, em, y decidir
irse a vivir con alguien muchísimo mayor para obtener algún tipo de salida y quedar a la merced de un desconocido o medianamente desconocido. Y normalmente en El Salvador era muy común que esta persona con la que se iba a vivir la niña terminaba abusando de ella en muchos sentidos. Y esa era la normalidad y esa era la aceptación, hasta hace muy poco, la verdad. Dale. Em, Estas son las tasas de violencia, normalmente oscilan entre la adolescencia y la juventud. Recalcando como siempre que esta tendencia que les comento es una normalidad costumbrista y de cultura que nosotros hemos tenido durante bastante tiempo. Dale. Em, el gobierno ha creado en múltiples leyes en un intento de combatir estos problemas, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y por una vida libre de violencia contra la mujer. Además, en el 2010, la legislatura soberana estableció la Ley Especial Integral para una Vida sin Violencia para la Mujer, una serie de leyes marco o disposiciones constitucionales que definen requisitos amplios para entidades gubernamentales. Em, Todas estas leyes tienen una sombra en donde muchas de ellas no entendieron o no se tuvo en cuenta la verdadera realidad de violencia que vive la mujer en El Salvador. Em, y incluso en la cuarentena, de por sí todas nuestras libertades fueron retiradas directamente, o la mayoría de ellas, como la libre circulación, etcétera. Pero en el caso de las mujeres, se tiene que poner en los zapatos de una que está viviendo, como les digo, siendo una joven adolescente, en donde se está viviendo con la persona con la que se acompañó, tiene un hijo y no puede ir a ningún lugar y vive en una situación de precariedad económica. Entonces, no es lo mismo pasar una cuarentena siendo esta niña que que pasar viendo memes durante toda la cuarentena. No es lo mismo. Dale. Em, en resumen, la plena aplicación de las leyes ha sido lenta, sigue siendo incompleta a causa de una financiación severamente inadecuada y una resistencia burocrática hacia las aplicaciones de la ley adecuadamente, porque existen las leyes que protegen a las mujeres, pero como siempre en El Salvador, y como la mayoría de leyes que existen para nosotros, de por sí no se aplican a la realidad que existe en el país y especialmente a lo que las mujeres padecen, que es la violencia en El Salvador. El gobierno necesita crear refugios donde las mujeres que sufren violencia puedan escapar, por ejemplo, y dar en las instituciones de gobierno una, em, un entorno o un ambiente de seguridad para ellas y no, y darles, o sea, eso es lo más importante para mí, además de los centros de Corte Suprema para reportar violencia doméstica o intrafamiliar y que las instituciones pertinentes tiendan a dar o ofrecer de alguna manera la confianza para que todas las mujeres, sin importar su estrato social, económico, educativo, puedan denunciar lo más pronto posible en la medida que sufran de algún tipo de violencia. Dale. Si bien la situación es gran parte culpa de la falta de autoridad del gobierno y la falta de recursos y fondos para proteger a las mujeres, de hecho, nosotros tenemos un pasado de guerra, tenemos que recordar, y que durante todo este periodo de tiempo y en adición a lo que vino después, se normalizó de alguna manera la violencia contra la mujer, aparte de la castración de derechos hacia las mismas y las libertades también.
con una cultura altamente machista en El Salvador, que es cierto, en El Salvador existe una cultura incluso de trato en El Salvador diferente hacia los hombres y las mujeres. El Salvador es un lugar donde muchas mujeres tienen miedo de hablar sobre lo que les ha sucedido. Se necesita crear una comunidad en que las mujeres se sientan seguras, apoyadas y protegidas. Los grupos sociales, o sea, la sociedad en general, deben de correr la voz sobre la prevalencia y la gravedad de estos problemas que enfrentan las mujeres. Muchas mujeres no denuncian casos de violencia debido al miedo, la vergüenza, el terror y sobre todo porque no confían en el sistema judicial. Según el Latin American Working Group del 2018. Dale. En El Salvador existe una impunidad generalizada para los agresores en El Salvador y además las mujeres corren un mayor riesgo porque se les priva del control legal sobre su salud, por ejemplo, era de lo que les venía hablando. Y y es un poco contradictorio incluso la privación en este caso hacia las mujeres, porque al mismo tiempo está, o sea, le estás diciendo a una persona que no haga o no deje que ciertas situaciones sucedan, pero al mismo tiempo no estás evitando que esta situación social se haga. Por ejemplo, en El Salvador no existe em, una cultura o una mano del gobierno que impulse por ejemplo, una educación sexual desde tempranas edades. Entonces estás en el gobierno diciendo que limitando sobre la legalidad de la salud sobre las mujeres, pero al mismo tiempo no estás educando a las nuevas generaciones sobre todas estas cosas, tampoco sobre el respeto de de los mismos derechos de las mujeres y tampoco sobre el entendimiento sobre sus cuerpos. Dale. Ok, entonces ahí terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al grupo de Ariel Méndez. ¿Ustedes son el grupo 2, Ariel? Somos el grupo 2B, licenciado. 2B. Ujú. Ah, bueno. A última hora se dividieron. Bueno. Entonces, les agradecemos su ponencia. Ya saben, envíenla al foro, Ariel, por favor. Pero el documento, no la diapo. ¿De acuerdo? Ok, licenciado. Ok, agradecemos de nuevo. El otro grupo, por favor. El grupo 3 o Ahorita, otro. Lick, ya voy a Lourdes. presentar. El grupo, son el 3, Lourdes. Son el grupo 3. Sí, Lick. Ok, Lourdes Reyes, por favor. Tú nos vas a presentar la ponencia. Ya se puede compartir la pantalla. Sí, ahorita, Lick, ahorita. Ok. Recuerden que tienen que enviar el documento al foro. No olviden enviarlo. Ok, ya podemos ver. Violencia de género, COVID-19 en contra de la mujer. Caso de Salvador, retos y desafíos. Bien, Ok. Lourdes, el grupo es tuyo. Vaya. Ahorita. Bueno. Solo. Violencia de género y COVID-19 en contra de la mujer. El caso de El Salvador, retos y desafíos. La violencia contra las mujeres
y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todo el mundo. Este tipo de violencia tiene grandes consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igual en la sociedad. ¿Qué es la violencia de género? Se refiere a los actos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser en blanco de ella. Según la ONU, 1/3 de las mujeres del planeta es víctima de violencia física o sexual, generalmente desde que es muy joven. Según estas agencias de las Naciones Unidas, 736 millones de mujeres han sufrido este flagelo a manos de una pareja o por otras personas. Y una de cada 4 jóvenes entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima. Un momento, Lourdes. Conectate la cámara, por favor. Lick, fíjese que mi cámara no sirve. Es No. bien borrosa. Bueno. Entonces no lo voy a ver porque la compu es viejita. Ok, entonces para los próximos grupos, por favor, el ponente que ponga su cámara activa. Lourdes, porque dice que no le sirve. Continúa, Lourdes. Vale, está bien. Entonces, como decía, según las agencias de las Naciones Unidas, 736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por otras personas, y una de cada 4 jóvenes de entre 15 y 24 años que ha tenido alguna relación íntima lo habrá padecido al llegar a los 25. Lo más alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos 10 años, y peor aún que se ha aumentado durante los confinamientos ordenados por la pandemia del COVID-19. Entre los tipos de violencia que se pueden presentar, violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado. Este tipo de violencia, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón del comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico. Violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado puede incluir violencia económica. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre los recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela. Violencia psicológica consiste en provocar miedo a través de la intimidación, en amenazar o causar daño físico a una persona, a su pareja o a sus hijos. La violencia emocional, que consiste, por ejemplo, en minar la autoestima de una persona a través de críticas constantes, intrafabular sus capacidades, insultarla o someterla a otros tipos de abuso verbal. Esto más se da en las parejas, ¿verdad? Violencia física consiste en acusar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole el cabello, y así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Puede incluir daños a la propiedad. Violencia sexual conlleva obligar a una pareja a participar en un acto sexual sin su consentimiento, contra la voluntad de otra persona, ya que a esa no haya otorgado su consentimiento, o que no la pueda otorgar. Puede ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental, o encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por el efecto del alcohol o las drogas. La violencia sexual puede incluir acoso sexual y violación. Esta abarca el acoso sexual, esta abarca el contacto físico no consensuado. Por ejemplo, cuando una persona agarra, pellizca o realiza tocamientos de índole sexual a otra persona.
y la violación en cualquier penetración vaginal, anal u oral no consentida por parte de otra persona utilizando cualquier parte del cuerpo o un objeto. Puede ser una persona conocida o no por la sobreviviente. También puede ocurrir dentro del matrimonio o en alguna relación de pareja. La violación correctiva, forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Su finalidad es obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde con una determinada visión normativa de la identidad de género. Cultura de la violencia. De la violación. De la violación. Es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual. Tiene su origen en el patriarcado y se alimenta de una de las desigualdades. El feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el derecho de serlo, si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. Como podemos ver, la violencia de género aumentó en la pandemia. La directora ejecutiva de la ONU, también participante de la conferencia de una prensa, calificó que el nivel de violencia contra las mujeres como muy preocupante. Se destacó que la juventud de la mayoría de quienes sufren alarma el efecto de la crisis del COVID-19. La funcionaria llamó a todos los gobiernos a hacer frente a este problema, aumentando la protección. Pero si así como pasó la pandemia, o sea, por las medidas que tomamos para de no salir, entonces esto se dificultó más atender a las personas que sufrían de dicha enfermedad, porque esta violencia es una enfermedad. La violencia en línea o digital. La violencia en línea digital contra las mujeres es cualquier acto de violencia cometido, asistido o grabado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. El ciberacoso consiste en el envío de mensajes, estos mensajes intimidatorios o amenazantes. ¿Experimentaron más violencia las mujeres durante la pandemia? Sí. Desde antes de la pandemia, muchas mujeres eran víctimas de la violencia y durante la cuarentena las agresiones en el hogar aumentaron. Esta es una gráfica en que las mujeres fueron víctimas de violencia en el 2019 de El Salvador. Representa el porcentaje de mujeres que percibió un incremento de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. En promedio, el 24% de las mujeres del AMSS percibieron un aumento de violencia intrafamiliar durante la cuarentena. Sin embargo, en Santa Tecla y San Salvador, esta cifra es casi el doble, y para Popa y Cuscatancingo y Ayustepeque, entre el 25 y el 30% de las residentes reportan más violencia doméstica. La gráfica 3, cambio porcentual de las denuncias en los municipios con mayor aumento de violencia intrafamiliar por tipo de violencia. ¿Qué se está haciendo contra la violencia de género? En el AMSS, tanto en el Consejo de Alcaldes y Oficinas de Planificación como las municipalidades han desempeñado e implementado diferentes programas en asocio con ISDEMU para combatir la violencia contra la mujer desde 3 ejes. Fortalecimiento de capacidades institucionales para detectar y prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los municipios. Unidades municipales de la mujer, comités municipales de prevención de la violencia, instituciones públicas presentes en los municipios. B, difundir y promover el derecho de las mujeres a vivir en paz. Ventanillas móviles en centros escolares, centros de salud y espacios públicos en los municipios, cuyo objetivo es dar a conocer mecanismos de denuncia. Empoderar a las mujeres en la defensa de su derecho a vivir en paz. Promoción de la participación comunitaria de las mujeres desde las oficinas departamentales. La pandemia del COVID-19 interrumpió la continuidad de los servicios de la protección de las mujeres, como ya lo había dicho, ¿verdad? Dificultó buscar apoyo de las autoridades y aumentó la violencia dentro de nuestros hogares.
A raíz de esto, se proponen orientaciones en 2 líneas de acción para complementar y fortalecer los planes ya establecidos por las municipalidades y la AMS. Intervenciones focalizadas en dinámicas familiares programadas, coordinados por las municipalidades con organizaciones de sociedad civil que estimulen y refuercen dinámicas familiares saludables. Estrategias de vigilancia implementadas por las municipalidades a los hogares para detectar y detener oportunamente señales de agresión contra las mujeres. Mediante pasan los años, se dan estos casos, y no podemos decir que pasan los años y esto va disminuyendo, esto se mantiene y yo creo que esta es una enfermedad de que todos aquellos que lo sufren por miedo a su agresor no demandan, ¿verdad? Entonces, yo creo que las organizaciones en protección contra la mujer hacen énfasis a de que en las escuelas o en los hogares, más que todo en los hogares, desde que uno está pequeño, se le debería de como inculcar valores del respetar a las mujeres, y no solo las mujeres sufren violencia, sino que también los niños y los hombres, ¿verdad? Esto también está en los valores que los padres o las escuelas inculcan. Esto es todo, Liz. Gracias por su atención prestada. Lick está muteado. El grupo 4, por favor. Grupo Hola, 4. Eli. Nosotros somos del grupo 4, lo único que queríamos ver si nos puede dar chance, porque fíjese que la compañera que va a exponer se le ha ido la luz, entonces hemos estado tratando de poner datos para que ella se pueda conectar, pero no hemos podido todavía. ¿Alguien no la puede sustituir a alguien? Déjeme, ahorita Creo. voy a ver y le digo. Yo creo que puede sustituirla. Si ella no tiene luz en donde vive. Alguien más la puede sustituir. Pienso, ¿no? Bueno. Por otra parte, por favor, pongan su cámara activa para los próximos grupos. Sí, Fabiola, ¿hay algo? Ahorita le estoy preguntándole, yo no puedo encender y exponer ahorita porque dice que yo estoy en el hospital. De hecho, desde aquí me he conectado, desde anoche estoy acá porque mi suegra se puso mal de salud y entonces toda la noche he pasado despierta aquí. Entonces por eso se me hace difícil activar la cámara porque mi conexión está bien inestable. Ok, ¿y otro compañero o compañera del grupo? Pregúnteles. Sí, ahorita se Si ahorita tiene dificultad el 4, podría comenzar el 5. ¿Puede el 5 continuar? ¿Grupo 5? Pregunto. Los del grupo 5, ¿qué me dicen? ¿Pueden asumir? Contesten. Ustedes como que estuvieran.
Está bien, hay veces yo tengo el micrófono desconectado, pero Si gusta de un momentito, Lick, vamos a pasar al grupo 4. Solo arreglo unas ok, cositas aquí vale, vale. y le Sí, empiezo a sí. presentar. Yo estaba dando la opción porque como hay aquí una dificultad, dije yo. Fíjese que le puso mejor la noche. Ha hecho más pipí porque ayer, sí, porque ayer ya en la noche sí lo saqué, dos veces le han retirado. Pero apenas Sí, en la mañana sí. En la mañana le vinieron a sacar sangre sí, también ya está. el examen. Sí, me han estado llamando. Cada rato. Sí, toda la bueno. mañana. Fabi, tu micrófono. David Alberto, tú vas a asumir. Sí, yo voy a presentar, ahorita le presento. Ok, y tú también vas a compartir la diapo. Ok, Sí, yo también compartiría. ok. Adelante, pues, adelante. El grupo es tuyo. Ponete también la cámara activa, por favor, David. Ah, sí, ahorita, permítame, solo pongo esta Por cosa para favor. presentar. Buenas tardes, compañeros. En esta mañana vamos a presentar Buenos días, muchachos. lo que es la violencia de género y también enfocarnos también en el tema del COVID-19 en estos últimos años y cómo se ha enfrentado a la mujer contra las distintas violencias que ha generado el país durante tantas pandemias y tantas otras cuestiones. Bueno, los integrantes de nuestro grupo y vamos a dar una pequeña introducción de lo que vamos a hablar en esta mañana. En esta presentación hablaremos sobre la emergencia provocada por el COVID-19 y el efecto que ha tenido especialmente en las mujeres, profesionando las desigualdades de género existentes tanto en el lugar como en el exterior. Como podemos saber, por ser un país no tan desarrollado, pues tenemos como una mentalidad de que las mujeres no podemos hacer cualquier tipo de oficio. Entonces, pues a veces se sufre bastante discriminación y pues ya cuando fue la pandemia, pues bastantes personas que tenían un trabajo, pues las mujeres que tenían un trabajo medianamente así decente, pues han sido corridas por distintas causas. Entonces vamos a hablar de un poquito de eso también. La violencia contra mujer en la pandemia y la cuarentena domiciliar. La pandemia, como sabemos, de COVID-19 marcó un antes y un después en la dinámica de todas las sociedades a nivel mundial, no solo del país. Se ha visto impactada en la economía, en la salud de la población, también en la interacción de las relaciones humanas, los espacios laborales, la convivencia de las familias, la vida de las personas y las relaciones sociales. En todos los ámbitos hemos sufrido sus efectos e importantes hemos sufrido sus efectos y son importantes de que analicemos cada uno de estos datos. De esta manera, el contexto de la emergencia derivada de esta crisis sanitaria está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto del interior de los hogares como afuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y en la policía, como puede ser la CIM, la OEA y otros. La Comisión Interamericana de las Mujeres, CIM, señala el aumento de la violencia de mujeres ocurridas por el confinamiento y por el ilimitado acceso de las mujeres que tienen acceso a servicios públicos de atención, prevención y sanación de la violencia. En el actual contexto nacional provocado por la pandemia COVID-19, tal como se ha descrito anteriormente, las circunstancias del encierro potenciaron los factores de riesgo de mujeres, de violencia contra las mujeres a nivel individual y social. Asimismo, los impactos socioeconómicos de la pandemia pueden generar barreras adicionales que impiden que las mujeres puedan salir de una situación de violencia. Como podremos decir, ¿cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, en la pandemia, pues bastantes personas masculinas, pues a veces son bastante violentas en sus hogares. Y con esto de la pandemia, pues al estar encerrados, pues quieras o no, generan como un estrés de violencia.
y pues al final son las personas femeninas las que terminan pues como pagando porque con ellas se desquitan. En El Salvador se decretó una cuarentena domiciliar como una de las medidas sanitarias en respuesta ante la pandemia, iniciando el marzo y finalizando en junio del 2020. De igual manera, otros países de América Latina plantearon desafíos institucionales para mantener la presencia de servicios públicos de atención de mujeres que enfrentaban situaciones de violencia en sus hogares por la cuestión de la cuarentena. Ahorita hablaremos de la ISDMU, que durante el contexto comprendido de entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020 se brindó atención a 707 mujeres, de las cuales el 55,4% señalaron situaciones vinculadas a violencias psicológicas y seguidas del 17,4% que fueron atendidas por violencia física. Ambos tipos de violencia presentan el 72,8% de los casos recibidos. Por otra parte, la violencia sexual presenta un 9,9%, al igual que la violencia económica, y en el caso de la violencia patrimonial, feminicida y simbólica, constituyen el conjunto del 6,4% de las atenciones. En este cuadro podemos ver unas gráficas, una gráfica del índice, por decirlo así, de personas que fueron acudidas por los tipos de violencia. Por ejemplo, psicológica llegaron más o menos 69 personas, física 9, sexual 8, económica 12, patrimonial 5, feminicida 2, simbólica 1 y otro tipo de violencia 2, dando un resultado de 108 por semana solo del 1 al 7 de marzo. Y así podemos ir continuando. Creo que este es el total de todas las fechas que se dio desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio, que fueron en total de personas de violencia psicológica 392. El total de personas acudidas por violencia física fueron 123. Sexual fueron 70, económica fueron 70 también, patrimonial 27, feminicida fueron 13, simbólica 5 y otro tipo de violencia 7. En total que en nuestro país hubieron al menos 707 personas, perdón, mujeres, pues que sufrieron violencia por la cuestión de la pandemia, por los encierros y por otro tipo de circunstancia. La estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres. Podemos dar algunos consejos como el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención, prevención y atención de la violencia contra las mujeres. La difusión y promoción del derecho de las mujeres y a vivir libres de todo tipo de discriminación, estereotipos y violencias. El empoderamiento de las mujeres para defender su derecho de estar libres de violencia y a no vivir discriminación de género, ni tampoco desarrollo de solidaridad a nivel local. La crisis del COVID-19 no puede derribar en su retroceso en la participación laboral de las mujeres, pero ya se debe garantizar su acceso a los derechos económicos. Algunas organizaciones que participan en la lucha contra la mujer podrían ser, como ya se ha mencionado antes, la Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer. ¿Cómo se llama? O el IMU. También la Asociación de Movimiento de las Mujeres Melina Ayala Montes, que se hace llamar Las Medidas. Organización de las Mujeres Salvadoreñas por la Paz, la ORMUSA, la Fundación para el Estudio de la Aplicación de Derecho y la Institución Salvadoreña para el Desarrollo de la Mujer. Algunas recomendaciones que podemos dar para algunos casos son implementar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia en los términos establecidos en el artículo 2 de ley. Fomentar los valores desde los inicios del hogar. Respetar las diferentes opiniones de los demás. Ayudar a niños y niñas a hacer frente a los riesgos que evidencian. Conocer los inicios de maltrato y aprender cómo se puede ayudar. Promover las condiciones para garantizar el acceso a la educación en todas las niñas y mujeres. Como conclusión podemos dar que a pesar de que la violencia de género es un problema de la salud pública, se han implementado programas y medidas para intentar erradicarlo. Aún así falta mucho por hacer. Por ello,
se necesita señalar desde casa el respeto por las mujeres y se debe seguir luchando para tener las mismas oportunidades y demostrar que las mujeres juegan un rol importante en la sociedad salvadoreña. Y eso sería todo, licenciado. Ok. Muchas gracias. Gracias al grupo 4, a David, por esa presentación. Bueno, el grupo 5, le hago el llamado también para que pase. ¿Qué pasó, grupo 5? Los integrantes, algún integrante del grupo 5 que responda al llamado, si pueden o no pueden. Alguien del grupo 5 que pueda dar razón. ¿O no están? ¿O no están? ¿Están en el foro? Bueno, grupo 6. Grupo 6, ¿pueden hacer su presentación? Bueno, disculpe, creo que nosotros somos del grupo 6 y ahorita estamos teniendo un problema, no sé si... No importa si son el 6 u otro. No, lo que nos importa es que pase. Presenten la ponencia. Tú eres sí. Anderson Castro, tú eres. Sí, sí. Tuvimos un problema, una confusión con el foro. No sé si me deja arreglarlo. Ok. Por otra parte, solo estamos 31. Deberíamos de haber más. ¿Qué sucede, Anderson? ¿Y cuál es la dificultad? Que tuvimos un inconveniente y no sé si nos puede dar chance de poner la siguiente clase. Ok. Ok, quedarían pendientes, pues. Sí. Bueno, otro grupo que pueda pasar, por favor. Que estén listos. Porque todavía tenemos 15 minutos. Un poco más de 15 minutos. Otro grupo, por favor. ¿No hay otro grupo? Nosotros, licenciado, el grupo 9. Daniela Sencente. Ok, Sí. ¿Tú vas a presentar la ponencia? No, lo va a presentar mi compañera Catherine. Catherine, ok. Bueno, se puede compartir la pantalla, no hay problema.
Ok, ahorita. Bueno. Bueno, eh, entonces, Daniela, el grupo es tuyo, tú vas a hablar. Sí, sí, licenciado. Ok. Ok, buenos días, compañeros. Eh, este día les voy a hablar acerca de la violencia de género y COVID-19, el caso de El Salvador, retos y desafíos. Bueno, como primer punto tenemos estos, se puede decir, cifras que nos indican cuál es el índice de violencia en nuestro país. Como podemos ver que el 70% de las salvadoreñas han sido víctimas de violencia al menos una vez en su vida. Y para mí, o sea, esto es demasiado grave. En El Salvador se posicionó como el tercer lugar de América Latina y el Caribe por tasa de feminicidios, o sea, 3.3 por cada 100.000 mujeres. También un 38% de las mujeres que mueren en el mundo es como consecuencia o causa de la violencia de género. Y en 2019 los casos de violencia en el ámbito nacional aumentaron en un 5.2% respecto al año anterior. Como introducción tenemos que durante el tiempo de pandemia el confinamiento fue muy duro para muchos debido a que su rutina diaria y vida entera se vio afectada de maneras que nunca pensaron que podían ocurrir y un ejemplo claro es el maltrato debido a la violencia que aumentó de manera muy grande durante este proceso. Nuestros objetivos son, objetivo general, explicar los problemas que ocasiona el coronavirus en El Salvador, objetivos específicos, descubrir qué es violencia de género y los tipos de violencia que esto abarca, establecer cómo podemos prevenir la violencia de género en El Salvador y mencionar la violencia contra las mujeres en San Salvador en el transcurso de la pandemia. Ahora empecemos. Problemas en El Salvador por el coronavirus. Bueno, las medidas de distanciamiento social provocaron una caída en los niveles de vacunación infantil, demoras en los chequeos pediátricos, falta de acceso a los espacios públicos para el juego y deporte, cierre de las escuelas, virtualidad educativa, miedo al contagio, separación y pérdida de los seres queridos, así como la exposición al estrés de padres y madres y cuidadores por el deceso de los ingresos económicos. Y también tenemos que el impacto de la pandemia por COVID-19 tiene en el desarrollo de habilidades de la infancia salvadoreña es multidimensional, sostiene el especialista en políticas públicas de la UNICEF de El Salvador, Jimmy Vázquez. Vázquez expuso este análisis durante la ponencia denominada Efectos Sociales, Económicos y Emocionales del COVID-19 en niñas y niños y adolescentes. Caso El Salvador, con el objetivo de posicionar la importancia del uso de la evidencia en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Este especialista sostiene que previo a la pandemia se requerían aproximadamente 8 años solamente para erradicar la pobreza en hogares de niños, niñas y adolescentes. Si los ingresos de dichos hogares crecían en una tasa de apenas el 2% anual. Debido a la pandemia se estaría perdiendo cerca de 11.6 años en la lucha de la pobreza de nuestro país, tomando así 19.7 años en salir de una situación de pobreza y siendo un nuevo contexto en el que está desarrollado las capacidades de la infancia en El Salvador. A juicio del especialista, el país necesita poner especial atención al rezago
generado por la pandemia en 3 aspectos, que son los siguientes: epidemiológico sanitario, recesión económica y la apuesta social integracional. Que esto quiere decir que la estrategia debe de impactar en diferentes generaciones, con énfasis en los hogares con niños, niñas y adolescentes. Y tienen que ser tomadas en cuenta las diferentes características socioeconómicas de cada familia. Ahora podemos hablar de la violencia de género con este contexto de la pandemia. Bueno, en América Latina todos los días miles de mujeres viven situaciones de violencia por el simple hecho de ser mujeres. A menudo esta situación les obliga a huir de sus hogares y de sus comunidades en busca de protección. Durante el viaje se enfrentan a muchos peligros. Todos hemos escuchado hablar de los peligros que se enfrentan, como el abuso sexual, la trata de personas, la agresión, la explotación, además de la falta de información y documentación, la discriminación, el desempleo por ser mujeres, y la lejanía de sus redes de apoyo que las coloca en mayor riesgo de sufrir violencia de género en un nuevo país, donde se encuentran las mujeres refugiadas de la región. Entre ellas hay mujeres de diversas características, nacionalidades, edades étnicas, identidades de género y orientaciones sexuales. El término violencia de género significa que cualquier acto de violencia que resulte o que al final ocurra un daño físico, sexual o psicológico. Para la mujer, en esta también se incluyen las amenazas, la coacción o la privación de libertad de las personas. Tanto así, esto sucede en la vida pública como en la vida privada. La violencia de género no es solo contra las mujeres o entre parejas. Puede ser en las instituciones, familia y en la sociedad en general. Ahora podemos ver los tipos de violencia. Tenemos la violencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Consiste en intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, queriendo tener el control total de sus recursos financieros. O sea que si se refiere a que si una persona intenta privar de la economía de la otra, así crea una dependencia económica. También tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica consiste en provocarle miedo a la mujer a través de la intimidación, amenazas, con pegarle o amenazarla con causarle algún daño físico. La violencia emocional, que consiste en deshabilitar o destruir la autoestima en sí misma de una persona a través de las críticas, devalorizarla, insultarla o someterla a otro tipo de abusos verbales. También la violencia física, que consiste en causar daño físico, como lo dices en sí, o puede ser por medio de patadas, quemadas, jalones, pellizcones, y de todas formas. Violencia sexual, que consiste en someter a la persona a cualquier acto sexual en contra de su voluntad de la persona. Que esta persona no haya dicho que sí o dado su consentimiento o tenga alguna discapacidad mental, también se considera como violencia sexual. O encontrarse gravemente drogado o intoxicado. Y por último, la violencia social, que esta consiste en la limitación, control e inducción al aislamiento social de la persona, que es separada de su familia, amigos, probando de la sociedad, poniéndola en contra de su entorno, produciendo a la persona que quiera, decida desvincularse de sus propios familiares o amigos. Ahora tenemos la violencia contra las mujeres, que
nos hacemos la pregunta, que si experimentaron las mujeres más violencia durante el primer año de pandemia. Debido al deterioro de la calidad de vida por la pandemia, implica para las víctimas de violencia y a los costos de la salud pública, se vuelve necesario analizar el impacto sobre esta problemática y la tasa de denuncias. Antes de la pandemia, la mayoría de las salvadoreñas habían sido víctimas de violencia contra la mujer, pero persistía una baja tasa de denuncia. En 2019, los casos de violencia en el ámbito nacional aumentaron en el 5.2%, como ya habíamos mencionado, respecto al año anterior. Además, el país se posicionó como el tercer lugar de América Latina y el Caribe por tasas de feminicidio. Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿experimentaron las mujeres más violencia durante el primer año de pandemia? Pues sí. Desde antes de la pandemia, como ya habíamos hablado, las mujeres sufrían la violencia, pero las denuncias registradas reflejaban otra cosa. Las estadísticas de las denuncias muestran una tendencia contradictoria con los datos de la violencia intrafamiliar presentados. Es posible mencionar que no todos los casos es de la misma institución la que reporta más o menos casos, que no todos esos casos es la misma institución, tomando por referencia que los datos del 2020. Para la violencia sexual, la Fiscalía General de la República fue la que menos víctimas atendió, 635 para ser exactos, y la PNC la que más, 861 casos. La violencia física se reportaron 120 casos en el Instituto de la Mujer y 901 en la Fiscalía General de la República. A su vez, para la violencia económica y patrimonial, la Fiscalía atendió 41 casos y el Instituto de la Mujer 104. Finalmente, el instituto contabilizó 13 feminicidios y en el primer año de pandemia y la PNC 24. Es necesario que todas cuenten con el acceso a las denuncias para que puedan denunciar y no se queden calladas. Tenemos aquí en esta gráfica las mujeres que fueron víctimas de violencia en el 2019 y el gran incremento que se dio en el año 2020, que fue cuando estuvimos realmente en el confinamiento. Algunas de las consecuencias que podemos mencionar son los problemas de salud mental, baja autoestima, aislamiento, trastornos alimenticios, conmoción psíquica aguda. ¿Y cómo podemos prevenir la violencia de género? Podemos escuchar a las personas que tienen que poner una denuncia y no se atreven. También tenemos que comprender el consentimiento, enseñar a las personas y aprender sobre cómo prevenirlo. Aprender cómo ayudarles a cada una de estas personas es muy importante para evitar todo esto. Y finalmente tenemos las conclusiones. Bueno, que en el año 2019 muchas mujeres fueron víctimas de la violencia de género y en 2020, durante la pandemia, esto aumentó. En los municipios donde la violencia intrafamiliar contra las mujeres aumentó más, se identificó una disminución de las denuncias que por obvias razones tal vez las mujeres se sintieron mucho más presionadas a no poner una denuncia. Y por último, la reducción de las denuncias, que es lo que habíamos estado hablando, no coincide con la mayor inseguridad de las mujeres. Bueno. Esto ha sido por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Daniela, y al grupo. Agradecemos. Bueno, prácticamente tenemos solamente 3 minutos. No podríamos hacer una plenaria este día, pero sí ya el próximo viernes que nos volvamos a reunir, ya también para continuar el foro. Por favor, los grupos que no pudieron pasar,
creo que fueron como 2. Por favor, preparen la ponencia. Los que faltan también, porque, bueno, este es el grupo 9, me parece, ¿verdad, Cincente? Licenciado. Ok, entonces eso quiere decir que hay otros grupos que no han pasado. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, pues, con el foro y este día. Por favor, los grupos que no han pasado, prepárense mucho mejor, por favor. Y vamos a llegar hasta aquí entonces. Cualquier duda, cualquier consulta, también pueden usar el foro. Y los documentos, también envíenlos ahí al foro. No está como participativo, sino que como foro común. Sí, Esmeralda Rivas. El foro para subir ahorita el archivo, ¿dónde sería? Está en el aula virtual. Sí, pero solo hay un foro de consulta. Ahí pongan. Va, está bien, Sí, gracias. porque puede hacerlo. Está habilitado, o sea que es un foro de consulta, es cierto. Pero está habilitado para que usted envíe el documento y también haga preguntas, haga consultas, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, así lo van a encontrar en el aula. Pero ahí pongan, ahí envíenlo. Por favor, no envíen diapositivas, sino que el documento. Reitero eso, por favor. Bueno, muchas gracias por la reunión. Quedamos para el próximo viernes, porque el miércoles va a haber asueto. Adiós. Pasen un buen día. Adiós, licenciado. Muchas gracias. Pasen un buen día. Gracias a ustedes.